Búscalo, iglesia. Búscalo. Búscalo. Aquel que busca encuentra. Busca del Señor. Su palabra dice que Él se mueve en el medio de su alabanza. Si tú le estás alabando, Él se mueve a favor tuyo. Tu milagro está más cerca de lo que vos podés creer. Tu milagro está más cerca de lo que vos podés visualizarlo. Tu milagro está más cerca de lo que vos te imaginás. Hoy es la noche donde vos te puedes llevar tu milagro. La palabra del Señor dice que Él le dijo a una amiga, no solo era una seguidora, no solo era una discípula, sino era su amiga. El Señor le dice, si tú puedes creer, verás la gloria de Dios. Y hoy es la noche que si tú puedes creer, verás la gloria de Dios. Oh Santo Espíritu, manifiéstate en esta hora a favor de los tuyos, sanando a los enfermos en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos, Rey Santo, que tú traes sanidad física. Así reprendemos toda enfermedad, todo cáncer cae por tierra. Así, Señor amado, todo estudio negativos para las mujeres, para las amigas de Dios, para aquellas que le buscan, aquello que salió negativo, en el nombre poderoso de Jesús. Toda mamografía, dice el Señor, que si tú crees verás la gloria de Dios. El Señor te dice, si tú crees verás la gloria de Dios. Oh Santo Espíritu, iglesia, es el momento, es tu momento donde tú puedes recibir aquello que tú tanto anhelas. El Señor dice, al ver la fe de aquellos, de los amigos del paralítico que rompen estructura, el Señor está viendo tu fe. El Señor está viendo tu fe a favor de un amigo, a favor de aquel que hoy no está, a favor de aquel que necesita conocer a Cristo. Sí, Señor, declaramos, Rey Santo, que esta es la hora que tú, Señor amado, predestinaste para que tus hijos sean sanos, restaurados. Declaramos una nueva temporada en esta casa. Declaramos un tiempo donde tu Espíritu Santo rompe estructura, donde tus hijos vienen corriendo a buscar de ti. Sí, Señor amado, ya no preguntaremos quién va a ser, sino diremos, no hay más lugar para hacer, no hay más lugar para hacer, porque el Espíritu Santo va a traer convicción, porque el Espíritu Santo está llamando a su iglesia, porque el tiempo se acorta, porque es necesario que tú le halles, que tú puedas encontrarlo. Te damos gracias, Rey. Te damos gracias, mi amado. Reprendemos toda distracción, todo espíritu que quiera venir a distraer a tus hijos. Y declaramos, Señor, que tu mano de poder se sigue moviendo, que tu mano sigue extendida sobre tu iglesia, sobre tus hijos, que hay algo preparado para los tuyos. Sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias por bendecirnos. Gracias por amarnos, por darnos las oportunidades de llegar aquí. Tu palabra dice que tu misericordia nos alcanza. Damos testimonios, cada uno de nosotros, que tu misericordia nos han alcanzado, Señor. Te pedimos, Señor, en esta hora, que seas tú quien guíe, Señor amado, en este momento, Señor, tu palabra.
Que es tu palabra la que transforma, es tu palabra la que entra, Señor amado, aún más allá de nuestra vista, de nuestro entendimiento. Te damos gracias, Señor, por todo. Te doy gracias, Señor, por permitirme ser barro en tus manos. Gracias, Rey amado. Amén y amén. Gracias, chicos. Oh, sí, Señor. Tú eres bueno. ¿Cómo está, iglesia? Se reescucha, ¿no? No es por mi voz. Bueno, nada, para aquellos que no me conocen, mi nombre es José Luis Pereira, el esposo de mi bella mujer, ahí Rosario Leguiza. La presento porque dice que nunca la saludo. Nada, quería saber cómo están. Menos mal que están bien, ni se les escucha. Nada, bueno, sabemos que vienen tiempos maravillosos de parte del Señor para toda la iglesia. Y es fundamental que se sientan, que cada uno de nosotros podamos sentir que somos iglesia. No importa dónde estemos, si en este barrio, si en el otro, si somos visibles o tal vez no tan visibles. Lo importante es entender que el Señor nos conoce y Él anhela lo mejor para nuestras vidas. Yo voy a estar compartiendo en este momento San Juan 21, del 1 al 14, para aquellos que tienen Biblia. Pero antes quiero la introducción de unos versículos anteriores. San Juan 20, 30 y 31. Dice la palabra del Señor: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito, las que están todas en la Biblia, para que creáis que Jesús es el Cristo, el que iba a venir, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Pareciera que el libro de San Juan ahí termina, pero viene un capítulo más, el 21. Y a veces el Señor hace un extra en nuestras vidas porque es necesario. Dice la palabra del Señor el 21 del 1 al 14. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia o de Galilea. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo o los hijos del trueno, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijito, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echar la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino 200 codos o 100 metros. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo: traer de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153 peces. Y aún siendo tanto, la red no se rompió. Le dijo Jesús: venid, comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo del pescado.
Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Es lindo entender, como dice el primer capítulo, que Jesús se sigue revelando, se sigue manifestando. Esta vez un Cristo resucitado. Y dice la Biblia que se manifestó de esta manera. Es decir, que Jesucristo, el Cristo resucitado, cual adoramos, servimos y amamos, se puede manifestar de distintas formas. Tal vez en una situación de enfermedad, en una situación de vacío internos, tal vez en algún problema económico, de trabajo, tal vez problemas familiares. Cristo se manifiesta de distintas maneras. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Pero no es cualquier manera la que nos llama la atención, sino que Jesucristo se manifiesta a sus discípulos. ¿Cuántos son discípulos de Jesús? Es necesario que podamos entender que somos discípulos del Señor. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, Natanael, los hijos del trueno, Santiago, Juan, y dice 2 de sus discípulos. 7 de sus discípulos, de los cuales entre ellos estaban los más cercanos a Jesús, y hasta podríamos decir, como un extra según el Evangelio de Juan, que hasta el más amado, es decir, él mismo. Muchas veces podemos encontrar como el discípulo amado, y es Juan quien lo escribe, inspirado por el Espíritu Santo. 7, más de la mitad de sus discípulos. No eran cualquier persona, no eran cualquier al azar, eran 7. Entre ellos estaban los más allegados y el discípulo amado. Y obviamente eran más de la mitad de los discípulos. Ellos pudieron y veían y vieron muchas veces en Jesús vivencias, enseñanzas, milagros, revelaciones, manifestaciones, que muchas de esas, como leíamos recién, no están escritas. Es decir, que vivieron mucho más de lo que nosotros podemos llegar a conocer. 7 de los que estaban ahí, los cuales 5 son nombrados, y hay 2 que no están nombrados, los otros 2 que no tienen nombre. Yo te invito, iglesia, en lo personal, que seas tú parte de uno de ellos. Otro voy a ser yo, por misericordia, y uno tú, no importa hombre o mujer, pero que te sientas discípulo del Señor. El 3 dice, Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Simón Pedro dijo, voy a pescar. No dijo, vamos a pescar. Solamente dijo, voy a pescar. Y los otros lo siguieron. Nadie los invitó ni nadie los obligó. Y a veces nosotros tenemos que tener, como hijos de Dios, como discípulos de Dios, muchísimas veces tener precaución de qué es lo que decimos y adelante de quién lo decimos. Es decir, que lo que pienso o lo que voy a hacer, tengo que ser celoso, tengo que tener cuidado delante de quién lo digo. Porque quieras o no quieras, aunque pienses que sí o que no, tal vez esa persona que está escuchando puede ser influenciada por tus palabras, por tu anhelo, por tu necesidad, sea lo que sea. Así que tenemos que tener, o deberíamos tener, mucho cuidado de decir públicamente lo que pensamos o lo que vamos a hacer. Muchas veces pensamos que no afectamos a otro. Yo te quiero decir, iglesia, que sí, que vos, que yo, influenciamos en las decisiones de otras personas, sin darnos cuenta, tal vez, pero detrás de nosotros, obviamente, está nuestro matrimonio, pero también hay hijos, hay padres, hay amigos, hay familia, hay hermanos, que mi decisión lo va a afectar. Hay líderes, si querés llamarlo, hay pastores, hay personas que vos invitás a este lugar, a la casa del Señor. Hay personas, pregunta, ¿invitamos a personas? Nosotros somos parte y somos una semilla de esas invitaciones. Sigue invitando, iglesia, no te canses.
Inclusive a aquellas personas que le predicamos, le hablamos de Jesús. ¿Hablamos de Jesús? Entonces nuestras decisiones, quieran o no quieran, van a influenciar en las otras personas. Para bien o para mal. De una u otra forma van a influenciar. Yo quiero que sepas, iglesia, que vos sos una persona influyente en otros. Porque sos un hijo de Dios. No sos cualquier cosa. Como la apertura de Soledad decía que nosotros somos hijos de Dios. Que tenemos el poder, la autoridad a través de la palabra del Señor, de transformar atmósfera, de transformar aquello que inconscientemente lo vemos que está mal, pero tal vez no hacemos nada, mínimamente no oramos. Yo me hago una pregunta, Simón Pedro dijo voy a pescar. ¿Qué hubiera pasado si de repente decía voy a orar, voy a ayunar, voy a interceder? Nosotros tenemos que pensar lo que vamos a hacer si realmente nos edifica a nosotros y a la gente que nos rodea, a los nuestros. La Biblia dice toda la noche y no pescaron nada. Me imagino cómo habrá sido una y otra vez tirar la red y no sacar nada. Eso genera en mí y en cualquier persona cansancio, fatiga, sueño, enojo, hambre, desilusión. Ellos no eran cualquier persona, ellos sabían lo que estaban haciendo, eran profesionales, eran pescadores. Pero lo que estaban haciendo no les generaba ningún resultado positivo, favorable, agradable, mucho menos rentable en sus vidas. No digo que Pedro haya pecado ni que los discípulos hayan pecado. Ni siquiera digo que hayan vuelto al mundo, no digo eso. Tenían una necesidad y la querían suplir. Y fueron a suplirla con lo que sabían hacer, pescar. Lo que tal vez en este proceso se olvidaron fue aquello que aprendió aquello que aprendió Simón Pedro de un inicio, cuando lo conoce a Jesús. Allá en Lucas 5 dice que subió a la barca y la echó al mar adentro para poder predicar. Simón accedió a eso y en el capítulo 5 le dice que pruebe de tirar la red nuevamente. Y Simón Pedro, sincero, le dice, Señor, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero en tu palabra la he hecho. Tal vez nosotros, cuando conocemos a Jesús, sí, peleamos, batallamos con la palabra del Señor. Pero en el proceso de ir conociéndolo, nos olvidamos de que la victoria está en su palabra, que nosotros somos benditos a través de su palabra. Y una y otra vez nos damos cuenta que aquellas cosas que no nos dan resultado, que nos generan trabajo, pero que no da ningún resultado, tendríamos que analizar, preguntarnos si en ese proceso lo pusimos al Señor o a la palabra del Señor para poder salir victorioso. El 4 dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús se presenta en el momento justo. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto ha llegado el Señor en tu vida? ¿En cualquier momento o en el momento justo? En el momento justo llega el Señor. Aquellos que conocemos al Señor de grande, sabemos lo que es. Sabemos lo que es la obra del Señor. Tal vez aquellos que vienen de cuna de evangelio y no se han apartado, no conocen la tristeza, la amargura que hay en el mundo. Pero aquellos que reconocemos que Cristo es nuestra salvación, nuestra luz, porque hemos visto las tinieblas, podemos reconocer quién es Él. Salmo 84:11 dice la palabra del Señor, porque sol y escudo es Jehová. ¿Tienes palabra, iglesia? Isaías 61 dice, levántate, resplandece porque ha venido tu luz. Isaías 61 dice, levántate, resplandece porque ha venido tu luz. Segunda de Samuel 23:4 dice la palabra del Señor, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol.
Ese es nuestro Cristo. Apocalipsis 20:16, la estrella resplandeciente de la mañana. Jesús es nuestra luz, Él es nuestra vida. Él llega justo a tiempo. Sin Él, lamentablemente, no podemos ver la luz, estaríamos trabajando en tiniebla. Podés estar cansado, hambriento, enojado, con muchas dudas y necesidades. Pero este amado, mi Señor, llega justo a tiempo. Dice la palabra del Señor, no lo conocían, ya habían tenido una vida o un ministerio de más de 3 años y Cristo resucitado ya se le había revelado. Los íntimos de Él ya lo habían visto glorificado, pero la Biblia dice no lo conocían. Hay una triste realidad muy visible en ellos y muchísimas veces en nuestras vidas. Ellos conocían a Jesús mucho más que nosotros, eran sus discípulos. Obviamente que lo conocían más. Entre ellos, los más cercanos y este amado, Juan. Entonces esto a vos y a mí nos tiene que hacer ruido, nos tiene que alinear a algo más. Es decir que yo puedo decir, yo en lo personal, yo puedo creer que conozco a Cristo. Yo puedo decir que le amo y que Él me ama. Pero estando lejos de Él no lo puedo visualizar. ¿Cómo voy a visualizar a alguien que está ahí, a 100 metros nomás? Pero sin embargo no me doy cuenta quién es. A pesar de que puedo decir que soy un íntimo suyo, que le conozco, que me ama más, pero no le conozco. Entonces, iglesias, tenemos que entender que lo importante, lo fundamental, lo primordial, lo necesario en tu vida y en la mía, es saber a qué distancia estamos del Señor. Más lejos va a ser más difícil reconocer a nuestro amado. Más lejos estamos. Hace unas reuniones se viene hablando de lo que decía un pensamiento, el pastor de nuestro pastor, que el primer pensamiento de mi cabeza es el Señor. Y ya puedo medirme si estoy cerca o lejos del Señor. Si el primer pensamiento que viene a mi mente está alineado con el Señor, es decir, que no estoy tan lejos del Señor. Pero si ese pensamiento ni siquiera se arrima a la voluntad del Señor, tenemos que preguntarnos dónde está Él. Más lejos estamos, difícil de reconocerlo, de verlo. Él quiere y anhela tener una comunión contigo, es necesario tener una comunión contigo. Sí, iglesia, Él ama pasar tiempo contigo. ¿Cuántos van al encuentro? Levanten las manos los que van al encuentro. Ellos son los que se animan a buscar más del Señor, los que se bautizan, los que buscan, los que van a hacer el discipulado. Es una forma de estar más cerca del Señor. El 5 dice, y les dijo, hijito, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron no. Les dijo, el Señor sigue hablando. No importa la distancia que vos estás o que yo estoy. El Señor sigue hablando y si es necesario va a gritar. Tuvo que levantar la voz 100 metros. Obviamente que tuvo que gritar. El Señor rompe estructura. No va a esperar que vos te acerques para hablarte. Él te va a hablar. Él quiere y anhela que vos le escuches. Y me encanta esto. Porque le dice, hijitos, qué tan grande es ese amor fraternal que nuestro Señor tiene hacia nuestras vidas, que lo expresa de esta manera, hijitos, como si fuéramos una criatura. Y así nos ve el Señor. Más lejos estamos, Él sabe que hay más debilidad, que somos vulnerables, que somos débiles, que no tenemos defensa. Más lejos de Él, más peligro hay. Y el Señor nos llama hijitos. Juan 13:33 también menciona hijitos.
donde dice un poco más me verá y después no me verá más, donde yo voy ustedes no van. Señor, por amor te está diciendo no vengas, porque te ama, me ama. Sos un discípulo, una discípula del Señor. Es tanto lo que nos ama el Señor que sabe que hay debilidad fuera de Él. Jesús le pregunta, ¿tienen algo para comer? Yo me preguntaba, si le hubiera ido bien, ¿qué le hubieran dado a Jesús? Solamente peces, otra cosa no le hubieran dado. Pregunta, iglesia, si de repente hoy viene el Señor y te pregunta a vos y a mí, ¿tenés algo para darme? El Señor llamó a los discípulos y a nosotros a ser pescadores de hombres. Pescar a personas que necesitan ser salvas. Personas que necesitan urgentemente conocer al Señor. Y muchas veces, no digo que sea pecado, pero muchas veces nos enfocamos en lo que necesito. En lo que necesito. Y ni siquiera lo pongo al Señor en el medio de esa necesidad. Jesús viene pronto por su iglesia. ¿Cuántos son iglesias del Señor? Cada uno de nosotros tenemos que rendir cuenta delante del Señor. Seamos celosos de aquello que Él nos regala, que es la salvación, pero también vivir de una forma que el mundo no conoce. Vivir en la gracia, mirando a otro como si fuera mayor que yo. Así se agrada al Señor. Respondieron no. Y ese no pareciera, ese no seco, un no enojado. Le pregunta, ¿tienen algo para comer? Hijito, ¿tienen algo? Le contestan seco, no. Pero no nos olvidemos que estuvieron toda la noche trabajando. ¿Por qué? Por nada. Muchas veces juzgamos a las personas por cómo nos contestan o cómo nos hablan, sin saber que tal vez vienen arrastrando noches y noches de trabajo, de intentarlo nuevamente una y otra vez, sin ningún resultado que sea positivo para sus vidas. Y nosotros pensamos, qué carácter, qué malos. Seamos sabios y recordemos los capítulos posteriores que están en Juan 13, 33, 34 y 35, donde la palabra del Señor nos dice, un mandamiento nuevo os doy a cada uno de nosotros, que nos améis unos a otros como yo he amado. ¿Cuántos somos amados por el Señor? Que también nos améis unos a otros. En esto conocerán todos. ¿Por quién vas a ser conocido? Todos. Que sois mis discípulos si tuvieras amor los unos por los otros. Muchas veces juzgamos a aquel que habla mal sin saber qué es lo que está pasando. Una profesora, Sandra, que el año pasado hicimos una materia, yo vine y le comenté algo que no entendía y le pedí disculpas porque no entiendo, porque me cuesta aprender, porque hice el primario gracias al comedor, porque ni conocía a Dios. Así que yo iba para comer, no iba para otra cosa. Y me cuesta entender y le pregunté y le pedí disculpas. Y esta mujer amablemente me dice que no hay un mal estudiante, sino un mal maestro. Que el maestro tiene que estar capacitado para enseñar a todos los que quieran aprender. Y yo lo llevé a esto, que no hay personas difíciles de amar. ¿Cuántas veces dijimos es difícil de amar? Bueno, yo solo lo dije. Muchas veces decimos hay personas que son difíciles de amar. Y con este nuevo mandamiento que el Señor nos deja, que muchas veces nos olvidamos, yo puedo entender y ver que no hay personas difíciles de amar. Solo hay personas que aún no tienen o tenemos la capacidad de dar aquello
que nos distingue del mundo, que es amor. La gente necesita amor y seremos conocidos por todos, dice la Biblia, cuando nos amemos unos a otros. Qué fácil es cuando un vecino está discutiendo o hace algo que no me gusta, subir la música, o subir el volumen o irme. Cuesta más, obviamente, orar, interceder por esa familia para que Cristo se revele en ellos, porque Cristo se revela de distintas formas. El 6 dice, les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Les dijo, Jesús sigue hablando, solamente necesitamos oído para escuchar, solamente necesitamos leer su palabra para escucharlo a Él. Sin saber quién era, ellos le obedecieron. Los discípulos del Señor, sabiendo que había cosas en las tinieblas, cosas malas, ellos le obedecieron una voz que no conocían. Pregunta, ¿y si no hubiera sido Jesús? ¿Y si no hubiera sido Jesús quien les hablaba? Bendito sea nuestro Señor, que tiene misericordia de nuestras vidas. Y siempre sale a favor, a defendernos de toda cosa mala. Tengamos celo, iglesia, de escuchar cualquier cosa, mucho más si no conocemos la voz. Tengamos mucho cuidado. La Biblia dice que no lo conocían, pero que ellos obedecieron a esa voz. De repente no podían sacar esa red. No puedo entender muchas veces el amor del Señor, porque toda la noche pescando, siendo su discípulo, trabajo tras trabajo, y de repente se revela una vez por misericordia, y ya esa red se llena de peces. Es decir, iglesia, no malgastes tu tiempo. No será por tus capacidades, por tu conocimiento, por tu fuerza, no será por tu contacto, por lo que sabes hacer, sino cuando Cristo se presente en tu vida, y esa presentación, porque dice que se le presentó, será manifiesto en tu vida. Recién ahí podrás experimentar los milagros del Señor. Es necesario que Cristo se revele en nuestras vidas. Necesitamos al Señor, pero no a un Señor olvidado. Y si de repente está durmiendo porque está en la barca, porque está cansado, despertalo. Él lo hizo todo por vos y por mí. ¿Cuántos creen que el Señor lo hizo todo? Dice la Biblia en el 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Se dio cuenta Juan quién era. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. El amor que Jesús siente por nosotros es más fuerte, más poderoso que cualquier distancia. Juan lo llama Pedro, pero la Biblia dice que Simón Pedro se ciñó lo que se había despojado, porque en este hombre había una parte del viejo hombre que estaba siendo muy notorio en él. Tal vez hoy te sientas como este hombre, que venís a una casa, a una iglesia, y que te cuesta dejar cosas, que te cuesta, que te duele, que no podés transformar. Déjame decirte que no sos vos, no vas a ser vos ni serán tu fuerza. Es algo que el Señor hace por misericordia. 2 Corintios 5:17 dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, ¿dónde tenemos que estar? En Cristo. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí. Amén. Todas
¿Cuántas? Todas. Pero es necesario estar en Cristo. Cuando yo que era el Señor, qué importante entender, iglesia escucha, qué importante es entender que Pedro no escuchó a Jesús en la orilla diciendo, soy Jesús. Pedro escuchó a un hermano, a Juan, estaba ahí al lado. Escuchó que era el Señor. Y bendita la acción de Pedro, porque no despreció la palabra de su hermano, no la puso en menos, porque pudo entender que esa palabra lo guiaba al Señor. Y muchas veces nosotros tenemos palabra que un hermano suelta, porque iglesia tenés palabra, jueves, domingo, reuniones especiales, tenés palabra, la palabra del Señor, no importa quién la diga, es la palabra del Señor, la que no va a pasar, la que va a hacer efecto en tu vida. Y este varón pudo entender que esa palabra que era Jesús lo guiaba a él. Qué importante es escuchar a un hermano. Se ciñó la ropa. En ese preciso momento Pedro pudo visualizar a Jesús y también se pudo ver a sí mismo. De ahí el título, mirando y mirándome. Mirando donde está el Señor, que muchas veces parece que está en silencio y no, tal vez nosotros estamos lejos de Él. Y mirándome, porque la Biblia dice que se despojó de lo que había logrado caminando con el Señor. Tal vez una túnica, pensemos mucho, tal vez pensemos que ir a pescar es despojarse del Señor. Yo puedo entender, como esta vez Pedro pudo ver, dónde estaba él y dónde estaba el Señor. Y yo calculo cuando se estaba vistiendo y se tira a la mar, calculo lo que pudo haber pasado por su cabeza, como si fuera una película, sucesos de su vida, como tal vez vos y yo. Muchas veces viene el Espíritu Santo a recordarnos el ego de este varón, de Pedro, diciendo, aunque todos te nieguen, yo no te negaré, iré a la muerte si es necesario contigo. Esa espada, volviendo a un pasado violento, cortando la oreja de alguien que el Señor tuvo que sanar. Sucesos que vienen a recuerdo, insultos. Él era, tradicionalmente esa región donde era este varón, eran ordinarios. Y eso es lo que hace el Señor, viene a buscar a lo vil, a lo menospreciado. La negación de Pedro, negando a Jesús. Aunque le conozcan, le negó. Jurando falso, maldiciendo, obviamente mintiendo, fallas tras fallas tras fallas. Eso fue lo que se despojó Pedro. Todo lo que había logrado cambiar y transformar de una forma a otra, lo soltó. Pero bendito sea, porque él se dio cuenta. ¿Cuándo se dio cuenta? Cuando visualizó a Jesús. Entonces yo te animo que visualices al Señor. Sin más pérdida de tiempo, porque sin el Señor perdemos el tiempo, se ciñó de todo lo que se había despojado y se echó al mar. Seguro le costó llegar donde estaba el Señor, porque cuesta volver. Cuesta. Quien te habla, mendigo, pródigo con mayúscula, pensando que era cristiano de vez en cuando, visitando alguna iglesia, sin hacer nada de lo que el Señor me mandaba, y condenando a mi familia, porque mi decisión era esa. Y muchas veces no nos damos cuenta que nuestras decisiones afectan. La palabra dice que se echó a la mar. ¿Cuesta volver? Sí, porque él no volvió con la mano vacía. Él cargó todo lo que el Señor le había dado, aunque pensó que lo perdía, se vistió con aquello que el Señor de una u otra forma le había regalado.
Y Pedro nos deja una gran enseñanza, que no importa qué tan lejos estemos, puedes estar muy lejos del Señor, vos y yo. Lo importante en esto, la enseñanza, es saber dónde está tu Señor esperándote. Porque Él es paciente, Él no ha venido, Él retarda su llegada, esperando para que la gente sea transformada, para que nadie se pierda. Esperándote. No pierdas el tiempo, iglesia. El Señor anhela que tú te metas en su río, que tú estés en su presencia. El número 8 dice: mas los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, 100 metros. Dice la Biblia que venían arrastrando la red llena de peces, unos 100 metros. De una u otra forma me da a entender que esos 6 varones no podían cargar la red en la barca. De una u otra forma me dice que la fuerza que tenían los discípulos del Señor, por más que eran 6, no podían cargar la red a la barca. El número 9, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¡Qué maravilloso! Jesús siempre tiene preparado todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos. Muchas veces no nos damos cuenta qué es lo que necesitamos, pero el Señor ahí está ya preparando todo. Y esto me hace ver, de repente estuvieron toda la noche pescando. Jesús se les revela cuando sale el sol. Tal vez si se les revelaba en la noche no lo iban a poder conocer, si ya prácticamente amaneciendo no lo conocían. Yo me imagino a Jesús caminando por la orilla, viéndolo a ellos trabajar y volver a intentarlo sin ganar nada. Se dio cuenta de nuestra necesidad o de la necesidad de estos varones y ya hizo fuego y ya hizo un pez y ya tenía pan. Y de repente es eso lo que hace el Señor sin que nos demos cuenta. Nos bendice a pesar de la distancia. Nos llena de bendiciones, aunque no reconozcamos que es Él quien está abriendo camino en valles de soledad y de muerte. Jesús siempre tiene preparado lo que necesitas, aunque muchas veces anheles otra cosa. Pero yo te puedo garantizar que lo que te da el Señor o me da el Señor es lo que necesitamos. No lo que anhelemos, tal vez no sea eso, pero sí lo que necesitemos. Cuando volvemos a Él, estamos cerca. Dice la Biblia que llegaron a tierra. El Señor estaba en la costa. Llegaron a tierra, tenemos que llegar donde el Señor se mueve, donde el Señor está, para poder visualizar que hay alimento, que hay fuego, que hay lo que necesitamos, lo que necesita nuestra vida. A la distancia no se ve, lejos no podemos visualizarlo. Dice brasas, peces asando, un pez asándose. Ellos de la costa, en el agua, no podían ver ni siquiera el fuego. El 10 dice la palabra del Señor. Jesús le dijo: traer de los peces que acabáis de pescar. Jesús te está diciendo: trae de alimento fresco. El Señor te quiere abastecer con alimento fresco. El Señor de una u otra forma no te quiere dar las cosas repetidas, no te quiere dar un pescado congelado. El Señor te dice: trae de lo fresco, recién lo sacaron. Eso fresco es lo que esta iglesia te da a vos y a todo aquel que quiere. Discipulado, te da célula, te da lugar para trabajar para el Señor, no para un pastor, para el Señor.
Te quiere capacitar, iglesia. En otro lado hay que pagar los cursos, acá tenés que comprar una fotocopia. Te quiere bendecir, te quiere dar lo fresco. Hace encuentro para que vos puedas saciarte de aquello que ni siquiera te das cuenta que necesitas. Lo que decía Rodo, que va a haber testimonios, sí, porque el Señor hace su obra. No porque lo diga, sí, porque el Señor hace su obra. Sé obediente y come lo que el Señor tiene preparado para tu vida. El número 11 dice, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153 peces, y aún siendo tanto, la red no se rompió. Aquellos que se animan a volver al Señor con todo lo que parecía que estaba despojado, terminan siendo administradores. Subió Pedro. ¿A qué subió? A elegir los peces. Pero yo quiero que entiendas y que podamos observar la obediencia de Pedro, y tu obediencia y mi obediencia trae cosas que son sobrenaturales. Va más allá de lo que vos creés o pensás. La Biblia dice que Simón Pedro trabajó toda la noche sin lograr nada. No solo eso, sino que cuando pudo visualizar a Jesús, nadó 100 metros aproximadamente con toda su ropa. Y como si fuera poco, dice la Biblia que él sacó la red a tierra con 153 peces. 6 hombres en una barca, es decir, la red en el agua, que es más liviano que en la tierra, no pudieron hacer ese trabajo. Pero cuando vos obedecés o yo obedezco al Señor, cuando obedecemos a Jesús, cuando nuestra obediencia va delante de nosotros, porque en nosotros hay negación, no puedo, no quiero, no me da el tiempo, pero la obediencia acá adelante, sí Señor, te sirvo, sí Señor, no sé cómo, pero te quiero honrar, te quiero servir. Pedro obedeció, arrastró esa red con peces, con sus fuerzas naturales, ni con las mías lo podemos hacer. Pero cuando obedecemos al Señor, el Espíritu Santo que está en vos y en mi iglesia, lo imposible se vuelve todo posible. Todo posible. Hasta aquello que dice la red no se rompió. ¿Cómo se va a romper la red si la bendición era de Dios? No se pierde ni una bendición de Dios. Cuando es de Dios no se pierde. Si no se pierde la bendición, mucho menos la palabra, que es la que tenés que abrazar, la que tenés que anhelar, la que tenés que hacer rema en tu corazón. No se pierde ni se va a perder. Sé obediente, busca al Señor. Él tiene cosas grandes y maravillosas para tu vida. El número 12 dice, les dijo Jesús, venid, comer. Y ninguno de sus discípulos, de los discípulos, se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo quién era. El Señor está dando alimento, sin preguntarte ni a vos ni a mí, de ninguna de nuestras decisiones. Él te ofrece, sin preguntarte nada, siendo hijo pródigo, siendo discípulo, Él te ofrece y no te pregunta nada. Solo quiere alimentarte, sabiendo que estás hambriento. Yo te animo, iglesia, que vos no desprecies lo que Jesús tiene para vos. Atrévete a buscar la confirmación de que es Él quien te está dando de comer. Los discípulos dudaban, pero sabían. No le querían preguntar sabiendo que era Él. Muchas veces dudamos de una palabra que nos sueltan. Busca la confirmación. Orá, pedirle al Señor, guíame, escuchá. El Señor quiere que vos le hables. No tenés que ser un letrado. Él escucha y conoce tu voz.
aún a la distancia. No solo que escucha tu voz, Él sabe tu sufrimiento, tu cansancio, tus necesidades. Él las conoce. El número 13. Vino pues Jesús, tomó pan y les dio, y asimismo del pescado. ¿Dudamos quién es o qué palabra se suelta sobre nuestra vida? Sabemos que Jesús nos da. Si vos y tú dudas, porque parecieran que somos socios con nuestra duda, incredulidad, si vos y tu duda no quieren tomar lo que Jesús te ofrece, nuestro amado Señor por amor te lo trae, te lo sirve. La Biblia dice que Él le llevó el pan y los peces. Él te lo trae. Pero yo quiero, iglesia, que vos entiendas, que se te meta en la cabeza, que podamos ser entendedores de su palabra, porque es su palabra la que vos tenés que escuchar. Podamos entender que Él, lo que vos no lo querés agarrar, Él te lo da, te lo sirve. ¿Estás hambriento? Tomá, comé. Pero no nos olvidemos que solamente un pez, un solo pez, el Señor tenía en las brasas. El alimento que te da el Señor va a ser para sustentarte, para que vos te animes. Hay 153 peces y tenés brasas. Tenés cómo seguir. Tenés cómo alimentarte. No porque vos te lo merezcas. Ni vos ni yo nos merecemos nada. Solamente el amor del Señor es quien nos da. Yo voy a estar invitando a los músicos si pueden subir. El 14 y último dice, Jesús, esta es la tercera vez que Jesús se manifiesta a sus discípulos, después de haber resucitado de entre los muertos. ¿Cuántos saben que Cristo vive? Si Él vive, escucha. Si Él vive, habla. Si Él vive, se mueve. Si Él vive, va a tu encuentro si lo necesitas. Si Él vive, levanta la voz si es necesario para que tú lo escuches. Jesús se sigue manifestando a sus discípulos. Aunque vos no te lo creas, aunque vos no lo sientas, yo muchas veces no lo sentí, mucho menos creerlo. Vos y yo somos discípulos del Señor. Vos y yo somos discípulos del Señor. Y lo que Él tiene reservado para vos va más allá de todo entendimiento. Va más allá de toda realidad. Él quiere saciarte en esta noche. Él quiere llamarte, si vos te animás, a recuperar aquello que te despojaste, aquello que viene del Señor. No es de un hombre, no es de una mujer. Lo que Dios te da va más allá de lo que te puede dar un hombre. Va más allá de lo que te puede dar una mujer. El Señor te anima a que vos puedas nutrirte con alimento nuevo, fresco, sólido. El Señor te anima a que vos puedas buscarlo a Él. Buscarlo a Él. No importa dónde estás, no importa dónde te sientas. Buscarlo a Él es quien llena todo. Él lo llena todo. Su palabra dice que si nosotros le fallamos, si nosotros no le somos fiel, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Iglesia, Él es amor. Él te ama. Él ama tu vida. Él hace hasta lo sobrenatural para que vos seas saciado. Él te da oportunidad de vida más allá de lo que creían tus mismos parientes o tú mismo.
Él te da una nueva oportunidad de seguir viviendo. Yo te animo a que te pongas en pie. Que ahí donde estás, le hables al Señor. Él te escucha. Bartimeo estaba entre medio de gente gritando. Y el Señor en el medio de tanto ruido escuchó su voz. Háblale al Señor. Háblale. Él escucha. Él está aquí. Él quiere ayudarte. Él quiere saciarte. El altar está abierto si alguien quiere pasar.